capítulo de la libertad versus seguridad. Esos son dos platillos de la balanza que ese equilibrio no es fácil, pero a veces conviene que los políticos que cobran su dinero por la profesión que tienen sepan hasta dónde tenemos que tener libertad y hasta dónde debemos tener seguridad. ¿Cómo ves tú el tema de la libertad en España y de la seguridad? Seguridad jurídica, seguridad personal. Vamos a ver. Citas primero jurídica. Para mí la seguridad jurídica es bastante mejorable. Manifiestamente mejorable. Y ya te he dicho alguna vez que no sé cómo os arregláis los abogados para sobrevivir con el esquema que tenemos de juzgados, independientemente de la huelga que hay actualmente. Bueno, teniendo en cuenta, eso sí lo quiero decir, teniendo en cuenta que empezaron los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios, como no le gusta la palabra secretario o secretaria, pues le cambiaron el nombre a letrado de la Administración de Justicia, que parece más importante. Empezaron, obtuvieron más o menos 500 euros al mes de aumento. Luego, claro, dijeron los jueces, pero hombre, si nosotros somos los que ponemos las sentencias, nosotros tenemos que ganar igual un aumento de sueldo, porque hace mucho tiempo que no nos aumenta. Entraron en huelga, enseguida les dieron 500 euros aproximadamente, cada uno al mes más. Luego los fiscales dijeron, hombre, pero nosotros somos los que intervenimos en asuntos de familia, asuntos penales, otros 500 euros más. Pero el último eslabón, los funcionarios dijeron, pero hombre, si los que trabajamos en los juzgados somos nosotros somos los que trabajamos, el otro es el que pone la firma, pero prácticamente el 80% del trabajo lo hacen los funcionarios, nosotros lo sabemos bien. Están en huelga, pero como son funcionarios, pues no le están dando los 500, 300 o 400 euros. ¿Qué ocurre? Pues yo no lo sé, porque son estadísticas, pero debe haber como 1 millón de asuntos pendientes. No se están liquidando costas judiciales, hay muchos abogados que ya están cerrando el despacho porque no pueden aguantar 8, 9 o 1 año sin cobrar. El turno de oficio está muy mal pagado, entonces es una profesión de un poco de millonarios, y los que no puedan aguantar, pues tenemos que dedicarnos a otras cosas porque está la situación muy difícil. Muy difícil, está clarísimo, pero vamos, yo creo que y eso es seguridad jurídica pura, ¿no? Es decir, pero yo creo que la justicia no hay por dónde cogerla. Hombre, están fijando fechas de juicio para 2 años vista, pues fíjate tú, y no te garantizan que dentro de 2 años haya juicio, claro. Es casi como la sanidad, es decir, para operarte, más o menos lo mismo, ¿vale? Pero aquí hay detrás lo que acabas de enunciar, de toda la gente que se dedica a la abogacía y que la están hundiendo, la están arruinando. Sí, la están arruinando. Pero luego tú tienes... Desde el punto de vista, lo digo, desde el punto de vista que tú lo entiendes, económico, financiero, el fondo de maniobra, que tú sabes que es la diferencia entre los recursos permanentes de una empresa o de un autónomo y las inversiones fijas, el activo fijo, eso es el fondo de maniobra máximo. El fondo de maniobra de cualquier abogado, de cualquier despacho, tiende a cero. O sea, tienes una capacidad de aguante, que es un fondo de maniobra, que es muy importante incluso políticamente. Yo siempre lo cito. ¿Recuerda la huelga de mineros que se le hizo a Margaret Thatcher? Sí. Pues ella procuró que la huelga, creo que se la plantearon en febrero, y ella dijo, febrero, bueno, lo pasaremos mal, febrero, mitad de marzo, pero ya empieza a venir el buen tiempo, ya no necesitamos carbón, y por eso fracasó la huelga de los mineros, porque ella sabía lo que era el fondo de maniobra. Claro, estamos en una situación muy difícil. En Twitter, cualquier sitio, están los chicos, abogados, pero gente dice, yo llevo 30 años de profesión, no durmiendo por las noches dedicado a esto, y ahora resulta que no hay juicios, no cobro, no me liquidan. Es un problema grave, ¿eh? Gravísimo, gravísimo, pero vamos a ver, tú ahora ponte, eso en el punto de vista personal y de tal. No hablo de la seguridad jurídica, a un empresario que presenta una demanda porque le deben 50.000 euros, que son fundamentales para la continuación de su negocio. Y le dicen, bueno, dentro de 3 años tendrá usted la sentencia. Y dice, no aguanto 3 años. Exactamente. Es decir, es que claro, es que lo que estás cultivando con todo esto es esa delincuencia, ¿entiendes?
Es un fondo de maniobra, como dices tú, de 50. El que paga tarde paga menos. Exactamente, o no paga. O no paga. O no paga, vete tú después cuando empiecen a venirle a los jueces en lugar de 1, 7 y tenga que despachar a toda marcha asuntos. ¿Qué va a hacer? Tirar por la calle del medio como ese pobre que lo han tenido 15 años por violación encerrado porque se parecía al verdadero violador. Lo he visto hoy en el periódico. ¿Quién es la presidenta de la sección de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó a ese marroquí? Sí, Margarita Robles. Margarita Robles. La que es ahora ministra. Que, ojo, parece ser, por lo que leí, que se negó a admitir determinadas pruebas evidentes. No, no es que se negara, no. Es que los peritos que tenían que demostrar de quién era el semen de la violada, pues no fueron a juicio y normalmente, cuando digo normalmente, pues una práctica absolutamente normal, el tribunal tiene que suspender el juicio y les diga a los peritos que vengan, porque es fundamental para lo que yo no entiendo, por muy juez que seas, no entiendes si el semen tiene el cromosoma X, el Y o el Z, ¿no? Por decir alguna tontería. Entonces, pero ella lo que hizo no es que se negara, sino que dijo, no ha venido, no, continúe el juicio. Y continuó en esas pruebas que eran exculpatorias. Que puede ser, ojo, yo no quiero manifestar ninguna animadversión ni ninguna negligencia por parte de la jueza, ¿no? Pero sí que a lo mejor puede darse esta circunstancia que te estoy diciendo, los casos que tú tienes detrás. Yo es que tengo algunos amigos jueces y demás, y me contaban cosas, ahora hablo ya con ellos nada casi prácticamente, pero me contaban cosas tremendas, ¿no? En el sentido de que como tienen derecho a trasladarse, a pedir cambio de plaza. Bueno, eso es otra historia. ¿Vale? Y me decía uno en concreto, me decía que cuando llegabas a una nueva plaza, pues con un poquito de mala suerte, el anterior, en los 2 años, no había visto ningún tema, prácticamente ningún tema. Y entonces había acumulado aquello, una montaña de casos, me dice, claro, llegas y es un horror. Hombre, yo en eso te puedo, claro, no quiero personalizar, pero ahora me viene a la mente un tema relacionado con derecho deportivo, que si la juez en ese caso supiera mínimamente algo de derecho deportivo, como mucho, con vacaciones de por medio, en 6 meses lo liquidaría. ¿Sabes cuánto tardó? 4 años. ¿Y era la misma jueza a los 4 años? No, claro. la jueza fue el año y medio primero, luego vino uno que estuvo 1 año para enterarse, al cabo de otro año se marchó, vino un tercero, en fin. Que ahí te entra la cuestión esa de la lista que te digo yo, seguramente que como van a cambiar no se esfuerzan demasiado, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión en cuanto a la seguridad jurídica. Yo creo que es un tema tan amplio y tan importante, porque yo creo que es uno de los temas claves. Es que nosotros estamos hablando de paro. Nosotros estamos hablando aquí y la gente cree que a lo mejor estamos elucubrando. Tú, que tienes experiencia, tú sabes que, por ejemplo, los norteamericanos, cualquier empresa norteamericana, cuando hace un contrato con una empresa española, prácticamente exige que no se someta a los tribunales españoles, sino que al arbitraje, arbitraje rápido y profesional. Que en 2-3 meses tienes el laudo arbitral, que es la sentencia. Sí, nosotros todos los créditos importantes en la última época se sometía a derecho inglés. Hombre, es que si vas aquí a España, pues en 8 años... Pero entre españoles, ¿eh? O sea, sí, claro. Un tema importante, claro. Aparte que aquí no saben, porque el arbitraje siempre es un especialista. Es como si a ti te nombran pues árbitro de un tema bancario. Tú dices, deme la prueba esta, deme aquella prueba, en 1 mes te liquidas el tema. Pero claro, una jueza que se sabe, o un juez que sabe de memoria el código, se lo sabe de memoria. Pero es que en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni en el Código Mercantil, están, por ejemplo, los swaps o productos estructurados que tú sabes que hace la banca, y eso le suena a chino, es que nunca mejor dicho. Sí, no, está claro, pero que entras en por volver al tema, entras en el tema del paro. Dice, hay paro porque, entre otras cosas, no hay inversión. Entre otras cosas, no hay inversión porque no hay seguridad jurídica. No. ¿Vale? Hay mucha gente que para ellos eso es esencial, porque estamos hablando de grandes operaciones y de grandes cosas, pero hay una cuestión de humoroso, una cuestión de Hacienda, que se te planta allí y te resuelva como con una arbitrariedad increíble
los casos están ahí, clarísimos. De hecho, las están desautorizando. Hablando de Hacienda, si tú tardas un día en pagar un impuesto que tiene una fecha de, más 20%. de vencimiento, mínimo 10. No, más 20. Bueno, yo ponle el 10% por un día. Multiplícalo por 365 días, eso sería un 3.650% de intereses. Pero si lo hace a sus socios. Sería más aplicando el TAE. No, pero explica, sí, efectivamente, pero que, te insisto, Hacienda se lo hace a sus socios. Los bancos son socios de Hacienda, es decir, los bancos recaudan impuestos por cuenta de Hacienda. Bueno, más que socios, yo diría. Sí, son socios, es decir... Son mandatarios. Bueno, mandatarios, vale, como tú quieras, pero al final socios, en el sentido de que, en lugar de que venga aquí la gente a tocarme la breva... Bueno, socios como empresas sí son socios, porque al final de año aparece en el Consejo de Administración, que nunca aparece, y ¿dónde está mi 35%? Vale. Y dice, ¿pero el 35 por qué? Dice, no, es que yo soy socio, yo quiero cobrar el 35 de los beneficios. Ni más ni menos. No de las pérdidas, pero sí de los beneficios. Entonces, eso es una buena matización. Si hay pérdidas, no ponen dinero. Exactamente. Pero si hay beneficios, pasan el cazo. Exactamente. Pero el tema es, por ejemplo, esta es una faceta del tema bancario que la gente desconoce, pero tú vas a pagar tu declaración de la renta y la pagas a través de un banco. O ahora Hacienda te adeuda, ¿vale? Pero cuando tú haces la declaración, del tipo de declaración que sea, del IVA, de no sé qué, tu banco te los adeuda Hacienda y el banco se ocupa de llevarlo allí. Bueno, bien, con frecuencia no eres tú como empresa el que te has equivocado y te has demorado ese día. Es el banco, y yo conozco algún caso, de que tampoco se demoró un día, sino que confundió el sello el empleado. Había que poner un sello, ahora es todo mecánico, pero también puede ser que no te haya cambiado por lo que sea, había habido un apagón, no sé qué, el sistema, la impresora no te imprime. Multa, que lógicamente el 20%, el recargo, no te lo va a pagar el cliente porque el cliente no tiene culpa, lo paga el banco. Oye, no hay manera de protestarles. Bueno, tú sabes que el tiempo es relativo. No, pero a lo que te voy es que eso es inseguridad jurídica. Eso perjudica. Dicho así parece una... No, porque, por ejemplo, yo te cuento, ¿qué ocurre? Quiero explicarlo eso bien porque no parezca que quede colgado el tema. El banco paga, pero quien tiene que reclamar frente a Hacienda y los tribunales es el cliente. Claro. Y entonces tú te encuentras con que es una... El obligado tributario. Exactamente, te encuentras que acabas en los tribunales, que es una multinacional, a lo mejor China, ¿entiendes? O lo que sea. Y el chino, tienes tú como banco, tienes que decirle al chino, oye, fírmame este recurso y tal, que no lo entiende porque el chino aquí no te lo quiere firmar, tiene que ir a la sede, no sé qué, no sé cuántos. Y luego resulta que a los 4 o los 5 años el chino recibe el abono, porque ha perdido Hacienda entre todo, el banco se ha visto obligado, o ha obligado de alguna manera a su cliente, y el cliente de buenas maneras, que si no lo pierdes, estar involucrado en un proceso que le trasladas una imagen horrible. Que si tiene que hacer un aumento de capital para su filial, porque... Si es chino no lo entenderá como una empresa bancaria puede pleitear contra el Estado. Bueno, exactamente. Eso no lo entiende, porque eso en China no pasa. Cogí mal ejemplo, pero a lo que te voy es que el tema de la seguridad jurídica tiene tal trascendencia absolutamente en todo. Eso me recuerda, que tú lo conoces perfectamente, a una persona china que tú y yo conocemos, cuando todo el tema del 1 de octubre en Cataluña y todo esto, le pregunté yo, oye, ¿qué pasaría en China si una región quisiera hacer lo que está haciendo Cataluña en España? Esto es curioso, lo cuento siempre. Miró alrededor para ver que no había nadie y se dirigió a mí al oído y me dijo, eso en China no pasa. Oye, que entre otras cosas son los herederos de Gengis Khan. Y Gengis Khan esas cosas las solucionaba por la vía rápida. Hemos llegado al final, nos queda el último capítulo que habla del sentido de la democracia, que es interesante, un análisis breve.